Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Padre nuestro, realmente te agradecemos hoy por esta mañana y esta oportunidad de otro día para usar para tu gloria, para ser fructíferos y para alabarte. Te agradecemos por aquellos que han venido esta mañana esperando una mayor exposición a la verdad, una mayor comprensión de los fundamentos de la experiencia cristiana, y te pedimos, Padre, que los recompenses con un momento de alegría, que los hagas felices y bendecidos porque han estado aquí para que puedan salir y dar fruto. Te agradecemos por llamarnos juntos al cuerpo de Cristo, para ministrarnos unos a otros, para servirte y para llegar al mundo con las noticias que tanto han cambiado nuestras vidas. Que nuestro estudio de esta mañana nos ayude a poder hacerlo mejor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos hablando de cómo funcionar en el cuerpo. Esta es nuestra sesión número 3. Si quieres sacar esa hoja y mirar la hoja, cómo funcionar en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay un versículo muy importante en la Biblia, que sería el lugar para comenzar, y sería 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el momento en el que usted recibió a Jesucristo como Salvador, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando usted se convirtió en cristiano, usted fue colocado, y eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Usted fue bautizado o colocado en el cuerpo de Cristo. Es como si el bautismo significara sumergir a alguien o colocar a alguien adentro. Usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Usted se volvió un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es sinónimo del concepto de la iglesia. Usted se volvió un miembro de la iglesia de Cristo. Quizás aún no se haya unido a una iglesia local. Puede ser que no tenga una membresía oficial en una iglesia local, pero en el momento en el que usted fue salvo, se volvió miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ese es uno de los términos usados para la iglesia. La Biblia usa varios términos para la iglesia. Nos llama rebaño, Cristo es el pastor. Nos llama pámpanos, y Él es la vid. Nos llama súbditos de un reino, y Él es el rey. Nos llama hijos en una familia, y Él es el padre. Hay muchas metáforas para la iglesia, pero una de ellas, y una que es única, es el concepto del cuerpo, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando entramos en la familia, entramos en ese cuerpo. Y 1 Corintios 12:14 dice, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esto ocurre en la salvación de usted. Entonces, el punto número 1 es comprender su salvación. Es muy importante que entendamos lo que sucedió cuando fuimos salvos. Quizás una manera sencilla de abordar esto sería que pasara a Efesios. Y acompáñeme al capítulo 2. El capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. Ahora eso está dirigido específicamente a los cristianos que eran cristianos gentiles. El versículo 12 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora esa es una imagen de un incrédulo. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin promesa, vacío. Pero el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted una vez estuvo lejos de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin promesa. Pero en Cristo usted ha sido acercado, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación. Es como si usted y Dios eran rebeldes, y Cristo tomara la mano de Dios y la suya y las uniera. Y a menudo, como usted sabe, alguien que es amado mutuamente por dos personas puede lograrlo. A veces tiene usted una madre y un padre que se distancian, y un niño que es amado por ambos puede ser el catalizador para volver a unirlos. Hay una gran historia que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Los franceses y los alemanes estaban luchando. Los alemanes ocuparon una casa de campo y los franceses estaban tratando de tomar la casa de campo y se disparaban
a lo largo del campo el uno del otro, y de repente uno de los soldados gritó: detengan el fuego, porque había un bebé gateando por el campo. De alguna manera había salido de la granja y, por supuesto, los alemanes vieron al pequeño bebé y tuvieron la misma respuesta. Y el resultado interesante de la historia fue que cesaron todos los disparos, y algún periodista, cuando escribió el interesante artículo en relación a ese incidente, dijo que un bebé había traído la paz. En un sentido real, eso es precisamente lo que sucedió con Jesucristo. Vino al mundo para traer paz entre los enemigos, Dios y el hombre. Y la razón por la que somos enemigos de Dios es porque Él es santo y nosotros somos pecaminosos, y eso nos aleja. Y Cristo viene y toma las dos partes y las une. Él es nuestra paz. Y la metáfora aquí es que es como derribar un muro que estaba entre nosotros. Y no se trata solo de entre nosotros y Dios, sino entre judíos y gentiles. Ahora, más adelante dice en el versículo 16 que Él desea reconciliar tanto a los judíos como a los gentiles con Dios en un solo cuerpo por la cruz. Entonces, judíos y gentiles se unen, y luego ambos en la iglesia se unen con Dios, y la cruz logra esto. La cruz es aquello, el acto que quitó el pecado, y el pecado fue el muro. El pecado era la barrera entre nosotros y Dios, por lo que cuando se cumple la cruz y ponemos nuestra fe en Cristo, la barrera se quita, somos llevados a Dios en un solo cuerpo. Y entonces la iglesia es toda una. Si usted es bautista, presbiteriano, episcopal, cualquiera que sea su denominación, si usted ama al Señor Jesucristo y ha nacido de nuevo, usted es uno en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, todos aquellos que están unidos a Cristo son uno en Cristo. Ahora, en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 17 habla un poco acerca de nuestra vida antes de que fuéramos cristianos. Esto digo pues, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? ¿Cómo actúan las personas que no son salvas? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Están más allá de lo que pueden sentir. En otras palabras, sus conciencias ya no los controlan realmente. Han cauterizado su conciencia, la han desobedecido durante tanto tiempo que tiene poco efecto. Así que esa es la imagen de una persona inconversa. Camina como los paganos en la vanidad de su mente, les guiado por sus propios pensamientos. Su entendimiento está oscurecido, realmente no puede conocer la verdad. Está alejado de la vida de Dios, espiritualmente muerto. Su corazón está ciego, no tiene ningún sentimiento hacia Dios, etc. Se entrega a las cosas malas, una forma de vida sin refreno a la inmundicia, a la codicia y todo eso. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, comienza una vida completamente nueva, y todo eso deja de existir en la nueva vida en Cristo. Entonces hay una transformación tremenda. Otro pasaje en Efesios 2, para verlo, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de ser cristiano, usted estaba muerto. No físicamente muerto, sino espiritualmente muerto. Y cuando hablamos de muerte espiritual, nos referimos a la incapacidad de responder a Dios. Recuerdo que un día, cuando estaba sentado en mi oficina, un niño entró corriendo y dijo: por favor, venga aquí a la calle, mi madre necesita ayuda, nuestra hermanita acaba de morir. Y aquí en Roscoe Boulevard, a una media docena de casas o algo así, me apresuré caminando por la calle y entré y había un bebé, una bebé hermosa, una bebé creo que de unos 4 meses, acostada en la cama, tan azul como podía estarlo, muerta como una piedra, y la madre estaba llorando y sollozando, y no había ninguna explicación hasta dónde ella sabía sobre cómo murió la bebé. Ella besaba al bebé y la cargaba en sus brazos, y nada de lo que pudiera hacer hacía que el bebé viviera, porque la muerte física es una incapacidad para responder. Y me ayudó como una buena ilustración, porque probablemente el más fuerte de todos los afectos en términos humanos sería el afecto de una madre por un hijo. Ese es el tipo de afecto más básico, el tipo de lazo más fuerte que la madre ató a esa vida misma que salió de su propio vientre. Pero todo el amor que tenía, toda esa energía que le estaba dando esa bebé no fue recibida en absoluto, porque la muerte es una incapacidad para responder. No importa cuál sea el estímulo, no puede responder. La muerte espiritual es lo mismo. Es ser incapaz de responder a Dios. Es tener a Dios haciendo cosas y Dios moviéndose y ser totalmente indiferente. No responder a lo que Dios está haciendo. Esa es la muerte espiritual, la incapacidad de responder a Dios. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo Pablo. Antes de que usted fuera cristiano, usted estaba muerto en delitos y pecados. Su vida se caracterizaba por la carne, por los deseos de la carne, los deseos de la mente, dice el versículo 3. Usted andaba según
la corriente de este siglo, lo que sea que decía el mundo, usted lo hacía, seguía al príncipe de la potestad del aire de Satanás y estaba totalmente desconectado de Dios, como si estuviera físicamente muerto y no podía sentir el estímulo de un factor físico tan espiritualmente muerto que no podía sentir el estímulo de una realidad espiritual. Todo eso cambió. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y por supuesto, todo el cambio comenzó con Dios, fue su amor y su misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué? Nos dio vida. ¿Qué es lo que más necesita un hombre muerto? La vida. Y eso es precisamente lo que Dios da. ¿Y qué quiere decir con vida? Simplemente significa que Él activó las espirituales sensibilidades de usted y usted se volvió consciente de Dios. Usted pudo percibir a Dios. Ahora usted camina en la presencia de Dios. La Escritura comienza a significar algo para usted. La oración significa algo para usted. Se abre una nueva dimensión completamente nueva de la existencia y eso se debe a que usted cobró vida espiritualmente, es decir, se abrió para poder percibir a Dios. Entonces su salvación es un despertar al reino de la presencia de Dios. Cuando usted fue salvado, usted vivió. Ahora, parte de esa nueva vida incluye que se incorpore al cuerpo de Cristo, un concepto muy importante. Entonces, la salvación de usted fue una gran transformación. Usted pertenecía al mundo, era insensible a Dios, de repente, por la transformación de la salvación, usted ha sido colocado en el cuerpo de Cristo, usted ha sido salvado de la muerte a la vida y puede percibir a Dios, puede sentir a Dios, conoce a Dios, camina en la vida eterna. Y por cierto, la vida eterna no es un periodo de tiempo, la vida eterna es una forma de vivir. Y esa es la nueva vida que viene en Cristo. Entonces, usted entiende su salvación y lo que hizo. Ahora, en segundo lugar, quiero que analice un poco esta idea de comprender su posición. Ahora que está en el cuerpo de Cristo, ahora que es cristiano, ¿qué significa eso? Ahora escúcheme. Lo que significa es que usted está en Cristo en el sentido más puro de la palabra. Su posición, para comenzar con A, es que está en Cristo. Ahora lo digo en el sentido más realista. Cuando Dios lo ve a usted, lo ve, por así decirlo, incorporado en Cristo. Ahora, usted es como un embrión, es como un feto en el útero, es como un niño que aún no ha nacido. Todo acerca de usted está en Cristo. Y es por eso que Dios puede imputarle justicia a usted porque lo ve en Cristo. Por eso Dios puede perdonar su pecado porque lo ve en Cristo. Es por eso que Romanos 8 dice que usted es coheredero, porque todo lo que viene a Cristo viene a usted, porque usted está en Cristo. Entonces, cuando usted se convirtió en cristiano, fue hecho para identificarse de manera única en la persona de Jesucristo. Es un concepto tremendo. En 2 de Timoteo 1:9 dice, Dios que nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dios incluso lo tenía usted en Cristo antes de que comenzara el mundo. Él lo vio de esa manera incluso entonces, ahora manifestado desde que Cristo ha venido. En Efesios capítulo 1, creo que es el versículo 6, dice esto. Dios nos ha predestinado, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Escuche, con la cual nos hizo aceptos. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha hecho aceptos Dios? En el amado. La única forma en que Dios puede aceptarlo usted es en Cristo. Y cuando usted se convierte en cristiano y recibe a Cristo, literalmente se vuelve en Cristo. Literalmente usted se mueve hacia Él, por así decirlo, y su personalidad, la de Él, lo protege a usted para que Dios lo vea a usted en Cristo. Efesios 1:17 es realmente una oración para que usted lo entienda. Él dice, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora lo que está diciendo ahí es, oro para que usted entienda lo que significa estar en Cristo. Es heredar todo lo que es suyo de las riquezas y la gloria. Es heredar todo su, versículo 19,
del poder, el gran poder que lo resucitó de los muertos. Cada posesión de Cristo y cada capacitación de Cristo se convierte en nuestro porque estamos en Cristo. Es un concepto tremendo. Y por supuesto, es por esto que decimos que un creyente, por una razón, no puede perder su salvación. Porque eso sería que Cristo perdiera la salvación de usted. Y Él es Dios. Usted está en Cristo. Allí hay seguridad, ¿lo ve? Su identificación está en Él. En Eclesiastés hay un versículo interesante, hay muchos interesantes, pero uno para nuestros pensamientos. Eclesiastés 3:14. Solo señalo esto porque quiero que comprenda cuán completo está usted en Cristo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Ahora, ese es un buen principio. Si Dios hace algo, es algo para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ahora, cuando Dios hace algo, no hay nada que se le pueda agregar y no hay nada que se pueda quitar. Eso es verdad de cualquier cosa. Eso incluso es cierto para su salvación. Si Dios lo salvó, eso lo concluye. Es total, está completo, no está medio salvado, 3/4 partes salvo, o salvo hasta cierto punto y tiene que agregar algunos elementos pequeños en el camino. Si usted es salvo, Dios lo hizo, no puede agregarle nada, no puede quitarle nada. Usted se volvió un cristiano total en el momento en el que creyó. Como usted sabe, cuando un bebé nace en el mundo, no nace como un renacuajo, no aparece y de repente a los 3 meses le brota un brazo derecho y luego de repente a los 6 meses sale una pierna y muy pronto tiene usted una pequeña cosa parecida a un sapo. No, los bebés vienen al mundo desde que son lo más pequeño, vienen con todas las partes, ¿verdad? Tiene todas las partes simplemente se hacen más grandes, eso es todo. Cuando usted se convierte en cristiano, no es un renacuajo espiritual con solo una pequeña cola ondulada y a medida que madura saca las partes nuevas. Usted es un cristiano total. La única pregunta es el proceso de crecimiento. ¿Entiende lo que quiero decir? Es solo un proceso de desarrollo de lo que ya es porque está completo en Él. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Segunda de Pedro 1:3 dice que usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No le falta absolutamente nada, no hay ingredientes que no tenga usted, no le falta nada. Usted es un bebé perfectamente formado en Cristo. Ahora necesita crecer y necesita madurar esas partes para llevarlas a un punto en el que realmente puedan operar para obtener el máximo efecto, pero no faltan partes. Está totalmente completo. Ese es un concepto muy, muy importante. Ahora, debido a que estamos en Cristo, Dios nos ve en el cumplimiento de todos sus requisitos. Cristo vino y cumplió toda la ley, ya que está usted en Cristo, a los ojos de Dios también cumple toda la ley. Ahora, para darle una idea de cómo funciona esto, hay una hoja en blanco que le entregué y se llama Practicando su posición. Y quiero mostrarle algo que es muy importante al respecto. Después puede tomarla y estudiarla. Eso también está en el libro La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, así que si tiene el libro también lo tendrá allí. Verá usted ahí en el lado izquierdo de las columnas que ve todas las cosas que ustedes en Cristo están todas ahí. Está espiritualmente vivo para Dios, está muerto al pecado, está perdonado. ¿Qué tan perdonado está? Él ha perdonado todas sus ofensas. Es justo, es un hijo de Dios, es posesión de Dios, heredero de Dios, bendecido con todas las bendiciones espirituales en los cielos. Usted es ciudadano celestial, es siervo de Dios, tiene vida nueva, está libre de la ley, crucificado al mundo, es una luz para el mundo, victorioso sobre Satanás, está limpio, es santo, sin culpa, es libre, está en Cristo, está seguro en Cristo, es poseedor de paz, es uno, está en gracia, está en comunión, está gozoso, es habitado y guiado por el Espíritu, ha sido dotado por el Espíritu, está capacitado para el servicio y tiene amor. Eso es muy emocionante, ¿no? Eso es lo que usted es. A los ojos de Dios, esa es su posición. Ahora la otra columna le dice cómo vivir a la altura de su posición. Esa es su práctica. Ya que está espiritualmente vivo para Dios, viva la vida. Ya que está muerto al pecado, no le dé ningún lugar al pecado. Como puede ver, lo que es posicionalmente ante Dios, como Dios lo ve, puede ser diferente de cómo se comporta usted. Recuerdo cuando era un niño pequeño, un niño del vecindario, fue una mala influencia. O sea, como usted sabe, me hizo pensar que fumar un puro era una especie de algo bueno, así que fumé un puro y pensé, vaya, esto realmente es vivir, usted sabe, algo grande. Entonces decidió que me mostraría cómo podía robar cosas de la tienda de 10 centavos. Realmente era un gran niño, simplemente está con malas influencias y no es cierto. Pero de todas maneras terminamos robando algunas cosas de Sears. Cuando salimos de la tienda, el detective de la tienda nos atrapó y nos metieron en la cárcel de la ciudad, mientras llamaban a mi padre que jugaba golf con unos diáconos. Y pobre hombre, no sabía lo que estaba pasando. De cualquier manera vino a la cárcel, pensó que era un error y tenía a los diáconos con él, iban a regresar, no podría ser mi hijo. De cualquier manera él viene y yo estoy en la celda allí, sentado allí, entonces mi papá llega y me saca de allí. Y como usted sabe, recuerdo ir a la iglesia y mi papá era el predicador, así que, como usted se imaginará, todos sabían quién era yo, se corrió la voz de que estaba en la cárcel y no hizo mucho por la imagen de mi familia. Pero de todas maneras la gente suele decirme, oh,
¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No sabes quién es tu padre? Mi madre decía, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de cómo has deshonrado a nuestra familia? ¿Cómo pudiste tú, el hijo de un pastor, hacer eso? Decía la gente. Bueno, como puede ver, el punto era que no estaba a la altura de mi posición, ¿lo entiende? Debido a quién era yo, no se me exigía a cierto nivel y yo no estaba a la altura. Eso es cierto espiritualmente. Vea la columna de la izquierda, eso es lo que es usted. ¿Está a la altura de eso? Bueno, eso es lo que se supone que usted debe hacer. Ahora, las escrituras nos dan ambos lados. Hay muchas escrituras sobre nuestra posición y hay muchas sobre nuestra experiencia, nuestra práctica. Y necesitamos tener ambas. Necesita ser consistente. Tengo un amigo que, acaba de ser tomado por los Pieles Rojas de Washington. Antes de eso, jugó fútbol americano para los Delfines de Miami. Su nombre es Marvin Fleming. Suele ser un atleta de secundaria aquí en Los Ángeles, en la preparatoria Centenario. Y jugó durante unos 5 o 6 años con Vince Lombardi en los Empacadores de Green Bay. Y suele decir que lo asombroso de los años en los que Lombardi fue entrenador, y esos fueron los años en los que ganaron todo tipo de campeonatos, era que la gente jugaba más allá de sus capacidades. Había algo en ponerse el uniforme de los empacadores que sacaba más de usted, incluso de lo que tenía. Había algo tan digno de ser un empacador de Green Bay que simplemente estaba a la altura del nombre y la reputación. Suele haber en los grandes años de los Yankees de Nueva York el mismo sentimiento, donde decían que el simple hecho de ponerte el uniforme de los Yankees te convertía en un jugador completamente diferente. Bueno, creo que en cierto sentido esa es la idea de ser cristiano. Hay una cierta posición que tenemos como cristianos que debemos vivir. Y lo trágico que ocurre en la vida de un cristiano es que a menudo su práctica no coincide con su posición, ¿verdad? Y lo que el Espíritu Santo le está diciendo es, ¿qué estás haciendo actuando así? ¿No sabes quién eres? ¿No sabes quién es tu padre? Entonces su práctica debe coincidir con su posición, pero su posición es perfecta. Está usted en Cristo y su posición lo asegura para siempre. Acabo de terminar el manuscrito de un libro, Las claves para el crecimiento espiritual, y en toda la primera sección hacemos esta distinción clara de que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con su posición. Su posición ya es perfecta. El crecimiento espiritual ocurre en el área de su práctica para que coincida con su posición. Entonces, eso es algo muy importante. Muy bien, entonces, entendiendo su posición en primer lugar está en Cristo. En segundo lugar, debido a que está en Cristo, también está en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted tiene una posición muy importante allí. Muy importante, y quiero darle una pequeña idea de eso usando esta transparencia. Claro, en el centro de la iglesia está Cristo, el Espíritu de Cristo. Cristo gobierna en la iglesia mediante evangelistas y pastores maestros, y esto le está dando la organización de la iglesia en forma circular. El Espíritu de Cristo gobierna a través de evangelistas y pastores maestros. Su ministerio consiste en equipar a los santos. Los santos entonces son equipados por los líderes de la iglesia para ministrar. Cuando los santos ministran, el cuerpo de Cristo es edificado o desarrollado, y el resultado de eso es que los elegidos se añaden, las personas se salvan. Ahora, esto es básicamente una simple mirada a la estructura de la iglesia. El corazón o la cabeza de la iglesia, Cristo, el Espíritu de Cristo, a través de los evangelistas y pastores maestros o los ancianos de la iglesia, los santos son equipados. Una vez que los santos están equipados, comienzan a ministrar. Una vez que comienzan a ministrar, el cuerpo se edifica, y cuando el cuerpo se edifica, los escogidos se agregan, las personas se salvan. Ahora, esa es la estructura de la iglesia. Ahora, en este punto, como cristiano nuevo, usted encaja aquí. Es un santo y su tarea es ser equipado. Someterse a la enseñanza, como dijimos ayer, y a la palabra de Dios y estudiar, ser equipado para que usted pueda ministrar. Porque cuando usted ministre, el cuerpo se fortalecerá y otras personas se salvarán. Ahora, esa es una explicación simple de la organización de la iglesia. Nuestra parte entonces es someternos a la enseñanza y al liderazgo. Ahora, permítame llevarlo un paso más allá y mostrarle cómo funciona el cuerpo de Cristo con otro pequeño diagrama que tenemos aquí. Ahora vamos a dejar que eso represente el cuerpo de Cristo. Y toda persona en el cuerpo de Cristo, claro, tiene un lugar, y todos estos simplemente representan diferentes partes del cuerpo de Cristo, diferentes individuos. Ahora, esto es lo que llamamos unidad. Todos somos uno en Cristo. Todos están en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Pero dentro de ese cuerpo, llegamos a un concepto que quiero que vea de cerca. Creo que probablemente lo tiene ahí en su lista. Llegamos al concepto de dones. Aunque todos somos uno, hay diversidad de dones dentro del cuerpo. Y usted puede ver que
En el diagrama pequeño, la idea es que cada uno de nosotros tiene un lugar determinado dentro del cuerpo de Cristo y ministra. Vea las pequeñas flechas yendo y viniendo. Todos podemos ministrar de un lado al otro los diversos dones espirituales que tenemos. Ahora, cuando algunos de nosotros no hacemos eso, cuando no estudiamos la palabra de Dios y no reconocemos nuestra obligación para con otros cristianos en el cuerpo, entonces dejamos de ministrar. Y cuando dejamos de ministrar, el cuerpo de Cristo queda lisiado. Y luego el testimonio de Cristo en el mundo se ve obstaculizado porque el mundo no tiene una imagen real. Entonces, donde hay unidad en el cuerpo de Cristo, también hay diversidad porque hay diferentes dones y también, en tercer lugar, la reciprocidad o el compartir múltiple de esos diversos dones. Ahora, eso solo le da una idea de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Permítame hablar de eso por un minuto. Todos somos poseedores de dones espirituales. Cuando usted fue salvo, el Espíritu de Dios depositó en usted ciertas capacidades. Y verá usted en sus hojas, tiene una hoja amarilla grande que le da los principios del funcionamiento de los dones espirituales y tiene una hoja blanca pequeña que define esos dones. Puede quedarse con ellas y queremos que se familiarice con la manera en la que funcionan los dones espirituales y cuáles son los dones espirituales para que se le facilite el determinar cuáles son los de usted. Nadie está en la iglesia solo para sentarse y recibir. Todos estamos allí para madurar con el fin de que los santos puedan ministrar. ¿Se acuerda de esa pequeña parte del diagrama? Para que podamos ministrarnos unos a otros. La palabra ministro significa servir. Nos servimos unos a otros con nuestros dones. Ahora hay varios dones en la lista que tiene allí. Tiene el don de profecía, enseñanza, fe, sabiduría, conocimiento, discernimiento, de espíritus, misericordia, exhortación, dar, liderazgo, ministerio, milagros, sanidades, lenguas, interpretación. Los últimos 4 son dones temporales de señales. Pero esos fueron los dones que se le dieron a la iglesia primitiva. El grupo de arriba continúa incluso hasta el día de hoy. Y esos dones fueron dados a los santos para el ministerio mutuo. Y es muy importante que aceptemos el ministerio que Dios nos ha dado. Ahora, creemos que todo creyente tiene ciertos dones. El capítulo 12 de 1 Corintios describe nuevamente toda esta idea. Dice esto: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo que quiere decir ahí es que hay diferentes dones, pero número 1, ahora yo puedo tener el don de enseñanza, el don de predicación, y usted puede tener el don de dar, puede tener el don de la fe, puede tener el don de mostrar misericordia, puede tener el don de servicio, también puede tener el don de la enseñanza. Por eso puede haber varios dones y seguramente los hay entre nosotros. Ahora, un don es es un canal dado por Dios mediante el cual el Espíritu Santo puede ministrar. No es una habilidad humana. No puede decir, mi don es tocar el piano, eso no es un don espiritual, eso es un talento. O mi don es escribir. Puedo escribir. No, ese no es su don. Esa es una capacidad que usted tiene. Ese no es un canal espiritual mediante el cual el Espíritu Santo ministra. Usted podría usar su escritura para expresar su don. Quizás tenga el don de mostrar misericordia y puede escribir cartas hermosas, que son cartas amables, que ayudan a la gente en tiempos difíciles. Quizás su don sea el don de la exhortación y puede escribir cartas que exhortan. O tal vez sea el don de enseñanza y puede escribir libros que enseñen. Pero no confunda las habilidades físicas y mentales con los dones. Son cosas diferentes. ¿Está claro? Si no, puede hacer una pregunta sobre eso en un momento. Pero usted tiene dones espirituales. Ahora, no solo son dones diferentes, y todo creyente los tiene, según el versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu determina a quién le da qué. Usted no puede buscarlo, no puede ganarlo, no puede desearlo y recibirlo. Dios se lo va a dar, si ese es su plan. Y junta los dones de la manera que quiere para la edificación de su iglesia. Pero no son solo dones diferentes. El versículo 5 dice que hay diferentes maneras de ejercerlos. Hay diferentes formas en las que se ejercen esos dones. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos muchas personas con el don de enseñanza, muchas de ellas, pero no todos se ponen de pie aquí y enseñan, porque hay diferentes formas en las que se puede administrar el mismo don. Solo usando a Brad como ilustración, Brad parece tener el don de enseñanza. Creo que él piensa que lo tiene y creo que nosotros también. La forma en la que él administra ese don es en una pequeña clase de personas. Tengo el don de enseñanza, pero la forma en que el Espíritu ha escogido administrar ese don es un grupo grande de personas, de modo que usted tiene el mismo don, pero maneras diferentes en las que se puede usar. Entonces, no necesita pensar que si usted tiene el don que tiene otra persona, debe hacer lo mismo que ellos. No, existen tantas maneras diferentes de ejercerlo como dones y probablemente más. Y hay diversidad de operaciones, pero todos en el cuerpo de Cristo tienen un don. Y yo estaré convencido en mi propio corazón por el estudio de las Escrituras que todos en el cuerpo de Cristo probablemente tienen más que un don. Aunque no puedo ser dogmático, puede que haya alguien en algún lugar con solo uno. Pero me parece que la pluralidad de dones parece ser la norma en lugar de uno solo.
Y el don, en cualquier punto dado que se usa de manera más dominante, puede ser el que más se necesite en una situación dada. Pero todos tenemos dones espirituales y esas son capacidades a través de las cuales el Espíritu Santo puede ministrar a su cuerpo. Mi don no es para mí, es para usted. Mi don de enseñanza no me hace ningún bien, le hace bien a usted. Los dones de usted me hacen bien. Como puede ver, es un intercambio. Entonces, esos son muy importantes. Ahora, además de los dones espirituales y el reconocimiento en el cuerpo de Cristo de que usted tiene que funcionar en esa área, necesita conocer su don y necesita usar su don, también está el área de la comunión. Es muy importante que entendamos que debemos tener comunión. Ahora, cuando hablamos de comunión, no siempre tenemos a todos pensando en lo mismo, así que permítame solo mencionar lo que significa. No solo debemos ministrarnos unos a otros en dones espirituales, no solo debemos compartir esos dones, sino que la comunión significa que intercambiamos una preocupación mutua y nos preocupamos unos por otros. Por ejemplo, el Nuevo Testamento dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Usted podría simplemente estudiar el Nuevo Testamento, encontrar todos los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, reprendeos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, restauraos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, edificaos los unos a los otros. Todos esos unos a los otros son responsabilidad de un cristiano para con su hermano y su hermana cristianos. Entonces, no solo debemos ministrar nuestros dones, sino que también debemos expresar esa comunión mutua de un lado a otro, algo muy importante. Entonces, cuando usted se volvió cristiano, entró al cuerpo de Cristo. Usted está en Cristo posicionalmente, de tal manera que todo está asegurado y usted es perfecto posicionalmente. Su práctica debe estar en armonía con eso. Cuando usted se volvió cristiano, no solo estaba en Cristo, sino que estaba en el cuerpo de Cristo. Y como un miembro de un cuerpo, deben funcionar juntos. Un cuerpo que no coopera consigo mismo es espástico y es un cuerpo deshonroso. Lo vemos y sentimos lástima por él. Un cuerpo que coopera es algo hermoso. Vemos un deportista que está bien coordinado y calificado y decimos, ¿no es algo tremendo ver el desarrollo? Y estamos entusiasmados con alguien que está bien coordinado. Bueno, también es cierto en el ámbito espiritual. Nuestro testimonio en el mundo depende del tipo de presentación que hagamos del cuerpo de Cristo al mundo. Un cuerpo en funcionamiento que coopera donde el pie y la mano están haciendo las cosas que se supone que deben hacer y no están parados diciendo ojalá fuera la nariz y demás. Ese es el problema de 1 Corintios 2. Entonces, donde hay cooperación habrá testimonio y un ministerio eficaz. Y después, además de los dones mutuos que usamos en el cuerpo, somos responsables unos por otros para asegurarnos de que estamos viviendo el tipo de vida que deberíamos vivir. Queremos edificarnos unos a otros, orar unos por otros, aconsejarnos unos a otros, reprendernos unos a otros si es necesario, confesar nuestras ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las responsabilidades del creyente en el cuerpo. Ahora, la clave, el último detalle pequeño en su nota ahí, la clave de todo, creo, es el amor. Donde existe amor en el cuerpo de Cristo, todos estos ministerios van a funcionar. Y yo añadiría que el amor solo existe donde hay humildad. El amor solo existe donde hay humildad verdadera. Y realmente necesitamos tener un sentido de humildad y creo que solo proviene de conocer a Dios, conocer a Cristo, y cuando vemos lo gloriosos que son, entenderemos lo bajos que somos, y ese es el comienzo de la humildad real. Y donde somos humildes podemos ministrar a otras personas. Muy bien, eso es solo una introducción básica a cómo usted funciona en el cuerpo. Y ahora vamos a pasar algunas preguntas por un tiempo, así que en este punto les toca a ustedes. Audiencia. Una cosa que hace el cuerpo, y lo hacemos juntos, es adorar. ¿Podrías explicar dos cosas? ¿Qué es la adoración y por qué la hacemos los domingos? John. Adorar es simplemente alabar a Dios. Puede adoptar muchas formas diferentes. Cualquier forma en la que alabes a Dios es adoración. Realmente creo que las dos cosas clave para adorar a Dios serían exaltar la persona de Él o hablar de su persona. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento adoraban al Señor diciendo que Dios es grande y Dios es maravilloso y Dios es santo y Dios es justo y Dios es un Dios puro y Dios es un Dios todopoderoso. Y cada vez que recitas la persona de Dios, eso alaba a Dios. Eso en un sentido es adoración. Otro aspecto de la adoración es simplemente recitar la persona de Dios y pensar en la persona de Dios y meditar en la naturaleza de Dios, sino en las obras de Dios. Adoramos a Dios cuando decimos, Dios, tú eres el Dios que creó el mundo, eres el Dios que hizo el hombre, eres el Dios que dividió el mar rojo, eres el Dios que sacó a Israel de Egipto, eres el Dios que restauró a Israel de Babilonia, eres el Dios que envió a Jesucristo, eres el Dios que lo levantó de entre los muertos, eres el Dios que dio el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eres el Dios que ha hecho esto en mi vida, eres el Dios que edificó su iglesia aquí. En otras palabras, cuando no solo exaltas su persona, sino también sus obras, estás adorando a Dios en un verdadero sentido.
La adoración es algo simple, entonces, es simplemente nuestra concentración en la persona y las obras de Dios. Y claro, el corazón del que proviene la adoración debe ser un corazón puro. Dios acepta nuestra adoración cuando proviene de un corazón puro. Tú no puedes decir, bueno, Dios, quiero decirte lo maravilloso que eres y lo agradecido que estoy por ti, mientras que albergas pecado en tu vida. Eso es burlarse de Dios. Por lo tanto, la adoración debe provenir de un corazón puro. La adoración en las Escrituras puede incluir muchas cosas. Puede incluir la lectura de las Escrituras. Tenemos ilustraciones de eso. Puede incluir la oración. La adoración puede incluir cantar. Muchas veces en el Antiguo Testamento adoraban al Señor con canciones, exaltando su persona y sus obras poderosas en canción, en oración o en la lectura de la palabra. La adoración también puede incluir la mesa de comunión, porque la mesa de comunión exalta la obra de Dios en Cristo en la cruz. Exalta no solo su obra en la cruz, sino que no nos recuerda la mesa de comunión de su amor y su perdón y su misericordia y su gracia y todos esos aspectos de su persona. Entonces, la mesa de la comunión es un acto de adoración. Puedes adorar a Dios solo, puedes adorar a Dios en un grupo, puedes adorar a Dios con un grupo de cualquier tamaño. La adoración no es vitrales y música de órgano, la adoración es la actitud de tu corazón alabando a Dios por quien es, por lo que ha hecho. Ahora, la razón por la que los cristianos adoran los domingos es simplemente porque el domingo fue el día en el que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. En el Antiguo Testamento adoraban al Señor el último día de la semana, el día de reposo, un día de descanso. Pero cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, el primer día de la semana, comenzaron a celebrar la resurrección. La iglesia nació de la resurrección. Y la próxima vez que vemos a los discípulos reunidos es el primer día de la semana, y luego nuevamente el primer día de la semana. Ese se convirtió en el patrón, y a lo largo del libro de los Hechos comienzas a verlos reuniéndose el primer día de la semana, y eso fue para conmemorar la resurrección. La ley del día de reposo del Antiguo Testamento fue apartada para Israel para su descanso. Es interesante que a pesar de que estén los 10 mandamientos, el único de los 10 mandamientos que nunca se repite en el Nuevo Testamento es el mandamiento a guardar el día de reposo. Más que un día de descanso, el domingo cristiano es un día de recuerdo de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento de que la primera iglesia se reunía para la adoración colectiva el primer día de la semana, y entonces aceptamos eso, pero ese es simplemente el día tradicional. Nuestra adoración a Dios debe ocurrir todo el día, todos los días, los 7 días de la semana. Y realmente no importa, estás tan involucrado en adorar al Señor hoy, el sábado por la mañana, como lo estarás el domingo por la mañana. No hay nada sagrado en particular sobre el día, es simplemente un día que se estableció debido al recuerdo de su resurrección. Audiencia, me gustaría hacer 2 preguntas. Una es, ambas son de dones espirituales, y me preguntaba, ¿hay conflictos entre los diferentes dones espirituales? John, ¿a qué te refieres con conflicto? Audiencia, quiero decir, ¿tienes problemas si tuvieras un exhortador y un maestro? John, bueno, puede que tengas problemas, tienes problemas donde quiera que tengas gente, como tú sabes, pero donde sea que estemos hay problemas, pero la idea del don espiritual es simplemente que el Señor usa ese don en unidad, de manera unificadora. Por ejemplo, tu don espiritual puede operarse de manera carnal, en la carne. Entonces vas a tener problemas. Pero si andas en el Espíritu y el Espíritu ministra a través de ti y el Espíritu también ministra a través de todos los demás, entonces habrá una unidad que creerá el mismo Espíritu. Pero vendrá la discordia. Por ejemplo, a menudo nos damos cuenta de que una persona tiene un problema y van a haber 3 personas diferentes tratando de decirle a esa persona qué hacer. Y van a tener 3 perspectivas diferentes sobre las cosas y todo se confunde. Esto nos ha ocurrido muchas veces y nos damos cuenta de que entonces alguien está fuera de sintonía con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es el autor de la confusión. Entonces puede ser que si usaras tu don de una manera carnal sin caminar realmente en el Espíritu, podrá haber confusión, pero si el Espíritu Santo realmente está operando a través de esos dones y nos entregamos a Él, entonces habrá unidad. Se llevará a cabo una unificación. Lo que tienes que hacer es no preocuparte por cuál es tu don, solo preocuparte por caminar en el Espíritu, vivir una vida controlada por el Espíritu, confesar tu pecado y entregarte a Él, y el Espíritu Santo operará el don a través de ti, lo sepas o no. Y luego, cuando comienzas a reconocerlo, en cierta manera puedes beneficiarte de la bendición. Audiencia,
Hay otra pregunta sobre esto que me interesa y es esta. Si tienes más de uno, ¿uno sería más predominante? John, es posible que lo sea, no sabemos por las Escrituras. La Escritura no nos da toda la información sobre los dones espirituales, pero podría ser que un don sea más predominante. Pero es difícil medir lo que queremos decir con predominante. Por ejemplo, un don de hablar parece ser un don más dominante que uno que no es un don de hablar, como mostrar misericordia o algo así, pero no es más importante. Y podría ser que no se use en términos de oportunidad y tiempo. Puede que ya no se use, simplemente parece ser más dominante debido a su naturaleza. Por ejemplo, tengo un don que obviamente es un tipo de don dominante. En otras palabras, me pongo de pie y le digo a todas estas cosas y eso tiende a dominar. Donde puede haber muchos de ustedes aquí esta mañana que tienen otros dones y yo ni siquiera puedo ver esos dones porque son solo dones ministeriales en lugar de ser dones vocales. Eso no hace ninguna diferencia entre ellos en términos de utilidad o en términos de frecuencia. Ahora, en la vida de un solo individuo puede haber variaciones. Puede ser que en algún momento de mi vida le sea más útil a Dios en el don de la enseñanza y otras veces en las que le sea más útil a Dios en el don de la administración. Entonces es difícil ser analítico al respecto. Uno puede parecer dominar por un tiempo y otro puede pasar a primer plano, pero Dios los usa por su espíritu como Él quiere. No creo que debas preocuparte por eso. Audiencia, entiendo acerca de la salvación, que tenemos salvación, no la perdemos, pero me han preguntado en Mateo 24, versículo 10, donde dice que muchos se apartarán en los últimos días. ¿Eso se está refiriendo a los cristianos? John. Bueno, veámoslo. Mateo 24, 10, simplemente abran sus Biblias para que nos aseguremos de que tenemos el contexto correcto. Y claro, aquí estás hablando de el tiempo de la tribulación, entonces la iglesia ya se ha ido para este tiempo, fuera del mundo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Ahora, algunos dicen que lo que tienes aquí es la revelación de lo falso. En otras palabras, bajo presión. Las personas que se adhirieron al cristianismo durante el tiempo de la tribulación, bajo la presión del ataque de la bestia y cualquier otra cosa, comienzan a caer. Otros dicen que es una referencia directa a Israel. Por ejemplo, en la primera mitad de la tribulación habrá un pacto entre Israel y el anticristo. Y todo será pacífico y maravilloso y tal vez haya una reconstrucción de la religión en Israel. Y ellos van a estar adorando en su templo de nuevo y de repente la bestia viene a la mitad de la semana y destruye esa cosa. En el versículo 15 se lleva a cabo la abominación desoladora y podría ser que en ese momento los que realmente no son seguidores de la verdad, aquellos que realmente no son creyentes en Dios se manifestarán porque van a desertar. Así que no creo que se refiere ahí a los cristianos, creo que se refiere a aquellos que se han apegado a sí mismos y puede ser Israel, así como la posibilidad de estar apegados al cristianismo. Audiencia. Bien, tenía una pregunta más y era sobre reprender a un hermano y acudir a él con amor. Digamos que está en pecado, tiene problemas y tratar de ayudarlo a salir de sus problemas y él, si él es obstinado, simplemente él no está buscando ayuda ni la quiere. ¿Cuál es mi responsabilidad o la de otra persona en ese momento? John, si lo reprendes y él no confiesa el pecado y se aparta del pecado, entonces sigues el patrón de Mateo 18, tomas 2 o 3 testigos, si no lo escucha, entonces se lo dices a la iglesia, que significa que puedes contárselo a un grupo de cristianos, a los ancianos de la iglesia, y ellos deben ocuparse de ello. Si no se ocupan de eso, entonces dice que lo tratas como un pagano y un recaudador de impuestos. Mateo 18. Sáquenlo. El otro pasaje que indica eso sería que si él responde en algún punto del proceso, entonces lo amarías y lo restaurarías como un hermano. Gálatas capítulo 6, pero si él no responde, entonces lo rechazas. Segunda de Tesalonicenses 3 tiene el mismo problema. Si tu hermano no hace lo correcto, entonces lo amonestas como un hermano, pero rompes tu comunión con él. Muy bien, audiencia. De regreso a los dones espirituales, cuando estás hablando de milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, siendo de la iglesia de antes, porque conozco a mucha gente, como sabrás, que creen que es como sabrás. ¿Tienes alguna prueba, versículos bíblicamente para probar que no es relevante hoy día? John, lo que sugeriría al respecto para que no nos involucremos demasiado en esto es que tenemos una cinta sobre milagros, sanidades y lenguas, y creo que si consigues eso, realmente te va a dar una respuesta completa y te va a ayudar a poder hablar con la gente sobre eso. Muy bien, milagros, sanidades y lenguas. Audiencia. Sobre la disposición de apropiarse de esas cosas que son nuestras, en varias ocasiones Jesús dijo en
Mateo 13, hablando de las parábolas, y también en Mateo 25, hablando de las parábolas de los talentos, Él dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. ¿Implica eso de alguna manera que podríamos tener dones espirituales, pero debido a nuestra falta de voluntad para usarlos, Jesús los quitaría? John, generalmente el principio podría usarse para aplicarse a eso, si lo tomas en su sentido más general. En realidad, no se refiere tanto a quitar dones como a quitar recompensas. Ese es el punto de la parábola, pero si la tomaras en un sentido general, podría significar que si no usas tu don por suficiente tiempo, se atrofiaría hasta el punto en que simplemente no lo usarías, no podrías usarlo. Estoy seguro de que esa sería una posibilidad, pero creo que eso sería únicamente a partir de este pasaje en un sentido muy, muy general. Audiencia, ¿por qué o es necesario unirse a una iglesia local? John, esa es una buena pregunta. ¿Por qué es necesario unirse a una iglesia local? Por muchas razones. Número uno, dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí hay un mandato para asistir a la asamblea de cristianos, muy importante. De tal manera que debemos estar involucrados en una asamblea de cristianos. Ahora, desde el punto de vista del argumento histórico, voy a profundizar. Nunca se ve en el Nuevo Testamento un cristiano que no pertenece a una asamblea local. No existe algo así en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos pertenecía a alguna asamblea local. Y eso se convierte en el patrón. Y sabemos que tenían listas en esas asambleas locales de la gente. Había, por ejemplo, que Pablo le escribió a Timoteo y le habló de una lista de viudas, que tenían una lista real de viudas. Sabemos que hubieron entre las iglesias cartas de recomendación enviadas recomendando a un miembro a otra iglesia cuando dejaba una determinada zona. Así que sabemos que tenían registros y listas de las personas que estaban en sus congregaciones. Y no existe cosa tal en el Nuevo Testamento como un cristiano que no pertenece a alguna asamblea local. Ahora, más allá de la declaración de las Escrituras y más allá del argumento de la historia, tenemos en tercer lugar el hecho de que Hebreos 13 dice que todos los cristianos deben someterse a los líderes sobre ellos. Y sabemos que Cristo gobierna a través de la asamblea local, la iglesia. Si no te estás sometiendo a algunos líderes de Cristo en la iglesia, entonces estás desobedeciendo el capítulo 13 de Hebreos. Permíteme leerte esto para que comprendas lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios e imitad su fe. Debes estar bajo estas personas que son los líderes ancianos en la iglesia y debes seguir su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Aquí nuevamente tiene la declaración de que la congregación debe estar sometiéndose a los ancianos y líderes. Y se supone que estarás en una congregación local para poder hacer eso. Ningún cristiano es una ley en sí mismo, simplemente autónomo, corriendo por todos lados. Todos ellos históricamente estaban en una congregación local. La Biblia dice, no dejen de congregarse, debemos reunirnos en la primera iglesia. Seguramente se reunían el primer día de la semana, con toda seguridad, y probablemente otras veces durante la semana para tener comunión. Y la razón por la que hacemos esto es porque Hebreos 10 dice que nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando te mantienes alejado, te enfrías. Necesitas esa presión de grupo, por así decirlo, ese estímulo espiritual que proviene de la comunidad de cristianos. De hecho, en los primeros años de la primera iglesia se reunían todos los días. Audiencia. En muchos casos la gente está un poco confundida y entra en esta área de amonestación de no dejar de congregarse. ¿Qué es una definición adecuada? Una asamblea local, una iglesia local. Algunas personas piensan que estar a 5 millas, 10 millas, tienen ideas muy definidas. John. Sí, creo que cada vez que los cristianos se reúnen en una comunidad local, pueden constituir una iglesia. Una iglesia es un lugar donde hay ancianos, donde hay maestros, donde hay una congregación. Si son 2 cristianos en una isla desierta, eso es una iglesia, eso es una asamblea local. Si hay 5,000 cristianos en una iglesia, esa es una iglesia. Es muy difícil definir eso debido a las denominaciones en diferentes iglesias. Entonces, lo importante que hay que entender es que eres miembro del cuerpo total de Cristo y debes unirte a una asamblea local. ¿Quieres decir, ya veo, lo que estás preguntando es si un hombre puede venir de 35 millas de distancia y seguir siendo parte de una asamblea local? Sí, no creo que ese sea el problema. No creo que la distancia entre su casa y la asamblea local es el problema. Dios puede usarlo allí, usar sus dones allí y usar sus habilidades allí, así como en cualquier otro lugar.
Hay ventajas en estar cerca, obviamente, por motivos de la facilidad de participación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sé que hemos tratado de cubrir un tema muy amplio en esta idea de cómo funcionar en el cuerpo y es muy difícil cubrirlo de manera total. Pero espero que tal vez haya ayudado un poco. Permítanme llevarlo un paso más hacia adelante y ofrecer este pensamiento. En la vida de la iglesia es importante que todos tengamos un ministerio. Usando nuestros dones y usando las responsabilidades de la comunión, a veces ese ministerio estará dentro de la organización de la iglesia, a veces será sin él. En otras palabras, algunos de ustedes pueden enseñar un estudio bíblico que es solo un estudio bíblico independiente. Se reúnen una noche en su casa y tienen un estudio bíblico. Otros de ustedes pueden dar una clase aquí mismo en la iglesia. De cualquier manera, pero estén ministrando si ese es su don. Algunos de ustedes pueden estar ayudando en algún ministerio oficialmente en la iglesia, como trabajar con la convalecencia, ayudar en el ministerio de la convalecencia, o simplemente pueden estar ayudando de otras maneras a ciertos cristianos que conocen en ciertas situaciones más bien prácticas, ministerios.